Ay, It's paradise. Just think about it, just another day. You and me, paradise. Buenas noches. Me avisan para comenzar la clase, por favor. Doctor Pilco, buenas noches. Sí, Tengo que hacer una doctor duda. Delgado, buenas noches. ¿Ya Me podemos avisas iniciar, para doctor? comenzar. ¿Ya puedo Claro, comenzar? Ah, sí, ya ya, podemos bien, bien. iniciar. Ya, bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos ustedes. Vamos a comenzar la clase sobre nutrición en el curso de cirugía digestiva. Así como ustedes todos los días tenemos que evolucionar al paciente antes y después de la cirugía, un aspecto importante en la preparación del paciente es la situación o la condición de nutrición. Ustedes van a ver que así como saber manejar agua, electrolitos, el medio ácido base, asimismo el manejo de antibióticos, otra herramienta importante es la nutrición para la evolución adecuada de nuestros pacientes postoperados. Haciendo un poco de historia, el término de nutrición en general ha sido una necesidad desde hace muchos años. Uno de los temas que hoy día vamos a revisar es la nutrición, una nutrición no la natural que ustedes conocen por vía oral, sino la nutrición, vamos a decir, clínica, utilizando términos como la vía enteral o términos como la vía parenteral. Este término de nutrición parenteral no es nueva. Quien la planteó o la escribió por primera vez fue Hellman, utilizando una serie de sustancias nutritivas, pero mucho de ello hasta ese momento no se conocían los efectos nocivos como las reacciones anafilácticas que provocaban pues estos productos que todavía no tenían la fineza que se conoce al momento actual. Otro concepto histórico importante es el acceso, tanto por vía venosa, periférica o la vía central, es decir, utilizando las grandes venas.
Ese concepto de las grandes venas mejoró mucho el manejo de la nutrición, sobre todo parenteral, y se conoce como la vía vascular central. Concepto aplicado y desarrollado por Arby. En el siglo pasado también tenemos la contribución muy importante de estos dos médicos cirujanos norteamericanos, especialmente Stanley Tubrick, que dio un impulso mucho mayor en la utilización de la vía parenteral para el paciente que no podía utilizar el tubo digestivo por razones como vamos a desarrollar posteriormente. Otro también es el aporte de Moore, que contribuyó también al desarrollo de esa técnica, la nutrición parenteral. ¿Qué tanta desnutrición llega a nuestros hospitales? Este concepto que parece a veces poco importante, sin embargo, estudios a nivel mundial, estudios nacionales, demuestran que más de la mitad de los pacientes con diferentes estados de enfermedad, no solamente quirúrgicos, llegan a los hospitales en condiciones de desnutrición. Otro concepto también importante recordar que la obesidad es otra condición de malnutrición, que como saben ustedes, va a provocar una serie de trastornos que van a implicar la mala salud en los pacientes y en cirugía a veces los malos resultados postoperatorios. Una cosa que hemos aprendido como de los primeros años es la evaluación nutricional. Y la evaluación nutricional, ¿quién lo hace? Lo hacemos nosotros los médicos desde el momento que vemos al paciente, vemos la ectoscopía y desarrollamos la historia clínica, donde debemos averiguar cómo es la alimentación del paciente en cantidad y en calidad. ¿Cuándo dejó de comer normalmente? ¿Qué fármacos utiliza habitualmente? ¿Cuál es su actividad física? Otro de los parámetros, como hemos mencionado, es la inspección, que nos pueden dar muchos datos. Evaluar las faneras para ver la decoloración del pelo, las uñas quebradizas, las lesiones oftalmológicas como la xeroftalmia o las manchas de Pitot, la estomatitis tanto en la lengua como en la cavidad oral, la palidez de las encías, las condiciones de los dientes, la presencia de acantosis nigricans, la disminución del tejido celular subcutáneo. Estos datos son importantes al momento de evaluar a nuestro paciente. En cuanto a las interacciones medicamentosas, sabemos, por ejemplo, si un paciente consume tetraciclinas o ciprofloxacino, esta va a producir una alteración en la absorción. Es un ejemplo más de que es importante saber el tipo de medicamentos que utiliza el paciente. También debemos conocer la actividad física del paciente. Un paciente que está postrado en cama o un paciente que está deambulando, su consumo de calorías es diferente. También tenemos o contamos nosotros en nuestro medio
lo que viene a ser la evaluación antropométrica, es decir, el uso de tablas, tablas que asocian la talla con la edad, el peso y la talla, el índice de masa corporal muy utilizado actualmente. Y acá lo tenemos, vean ustedes, esta fórmula que ustedes lo utilizan con frecuencia, el IMC es el peso sobre la talla al cuadrado. Y acá ustedes tienen en la imagen una serie de variaciones del IMC. El IMC normal es de 18.5 a 24.9. Menos de este valor, el paciente está en bajo de peso, está desnutrido. Pero para el otro lado también hay desnutrición o mala nutrición, para ser más entendidos, desde el sobrepeso hasta los diferentes grados de obesidad. Pero también podemos utilizar datos de laboratorio que hay que pedir al paciente, como son la glucosa, la hemoglobina, los, los factores que relacionados al lipidograma. También podemos evaluar, otra evaluación especial viene a ser la evaluación de la reserva de proteínas viscerales. Estas proteínas, como son la albúmina, la transferrina, la prealbúmina y la proteína transportadora de retinol. Y aquí tenemos los valores normales, muy importante para hacer un seguimiento. Recuerden que la albúmina nos da un dato de 2 semanas, con diferencia de 2 semanas. En cambio, la prealbúmina, el retinol, nos da datos más exactos en variación de pocos días. Esto es importante para hacer un buen diagnóstico de la desnutrición proteica en nuestros pacientes. Otro dato que también el laboratorio nos puede dar es el estudio de los linfocitos. ¿Por qué es importante? Y se ha demostrado que los linfocitos tienen que ver con la función inmunológica. Y el paciente desnutrido va a tender a disminuir sus linfocitos y va a estar más predispuesto a sufrir trastornos de defensa contra las infecciones. Y acá tenemos esta fórmula, que es el porcentaje de linfocitos por leucocitos sobre 100. Estos valores normales deben ser más de 1800, pero ven ustedes, puede ser grado leve, moderado, severo, y severo será menos de 800 linfocitos por. También tenemos que evaluar el estado catabólico, es decir, no solamente hemos visto que la información de las albúminas o el retinol, sino también podemos hacer un cálculo del balance nitrogenado. Y el balance nitrogenado se refiere al consumo y la excreción de proteínas. Porque como saben ustedes, las proteínas están estructuralmente hechas principalmente por nitrógeno. El nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado me da el balance nitrogenado. Pero como en realidad nosotros no consumimos nitrógeno como tal, sino proteínas, hacemos los cálculos y podemos calcular si el paciente está en estado catabólico o está en estado normocatabólico. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el paciente enfermo? ¿Qué pasa con el paciente posoperado? Sobre todo en cirugías mayores, es decir, cirugía de estómago, cirugía de hígado, cirugía de colon, cirugía de pulmón, ¿no? Cirugía cerebral, por ejemplo. O el trauma o la quemadura va a producir una respuesta en nuestro cuerpo de tipo metabólica. Y estas fases se van a dividir en 3. Una primera fase que se llama la fase de EP, donde hay una disminución de la perfusión, hay una disminución de la velocidad metabólica,
hay una disminución de la presión arterial, una disminución de la temperatura del paciente. Después de esta fase EP, viene la fase flow o catabólica, donde va a haber un incremento de la liberación de glucocorticoides, de glucagón, de catecolaminas, de citoquinas, es decir, hay una excreción mayor de nitrógeno, es decir, una fase catabólica. Y esto va a producir, sobre todo, mire, una alteración en el uso de los nutrientes que al paciente le damos. Pasada esta fase, viene la fase flow, que es una fase de adaptación. Acá es una respuesta más bien anabólica. Entonces, hay una disminución de la respuesta hormonal, hay una disminución de la respuesta hipermetabólica, hay una recuperación progresiva, hay una fase de curación, de cicatrización. Y acá vamos a ver graficado en este esquema, esta es la condición neutra, digamos, la condición de salud, y esta es la fase, digamos, ¿no?, de agresión. Acá tenemos, ¿no?, se produce el politraumatizado, el quemado, la cirugía mayor, y aparece esta fase EP. Inmediatamente viene la fase de flujo, ¿no?, catabólica, ¿no? Miren cómo se presenta, hasta que viene después la fase anabólica. Es la fase de recuperación de nuestro paciente. Aquí lo vemos al paciente ya recuperado. Muy bien. Se ha hecho un estudio donde se relaciona en el eje de las y el consumo energético. Miren, este es el consumo energético en reposo, asumiendo que el paciente no está hospitalizado, está en cama, no se puede movilizar. Y acá está aproximadamente los días en que se van a presentar los eventos. Esto más o menos, esta área viene a ser intervalo normal. Vean, acá vamos a seguir a nuestro paciente, por ejemplo, operado. Vean ustedes que más o menos asciende poco a poco hasta más o menos el 10º día, donde hay un incremento del estrés metabólico. Pero comparemos cuando el paciente sufre una septicemia, una peritonitis, miren cómo se incrementa el consumo de calorías en reposo. Aumenta más o menos a unos 160%. Y si seguimos, por ejemplo, otro ejemplo, en grandes quemados, prácticamente se dobla el efecto de estrés metabólico. ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿No? Y se mide aquí la excreción de nitrógeno por gramos por día. Esta es la cantidad que se excreta de nitrógeno. Y acá son los días en que recurre el paciente. Como ven ustedes, en esta área, que es una área ocre, más o menos ocre, que es el intervalo normal, digamos, vean ustedes que hay un incremento de la excreción, es decir, catabolismo, de pérdida de proteínas en la cirugía prolongada, ligeramente elevada de lo normal. Pero si hay una infección, miren cómo se eleva la excreción, ¿no? Prácticamente casi se duplica en la infección. En la septicemia grave se incrementa mucho más. Y si es quemado, un quemado mayor, prácticamente 3 a 4 veces más se va perdiendo proteínas y eso significa catabolismo. Por otro lado, vemos el paciente con inanición. Como ya no tiene que excretar, miren, ¿no?, va disminuyendo, pero no excreta. Trata de conservar
lo poco de proteínas que tiene el cuerpo. Y tenemos dos categorías que no vemos: el paciente con marasmo, el paciente caquético, donde la cantidad de proteínas no es la necesaria para su desarrollo, y como vemos también hay una ausencia de consumo de calorías, tanto de carbohidratos o lípidos, en marasmo. Esta condición, que se ve en algunas circunstancias sociales, también se ve en cirugía, en cáncer, por ejemplo. La otra condición es la famosa huachorco, el pelo de color rojizo, donde hay una gran disminución del consumo de proteínas, pero sí hay consumo de calorías. Es otra condición que podemos presentar en los pacientes cuando hay un desbalance en la calidad de la nutrición. ¿Tenemos cómo reponer las calorías? Sí tenemos, ¿no? Y para eso usamos una fórmula, la fórmula de Harry Benedict. Esta fórmula no la he puesto aquí, pero es una fórmula que van a utilizar ustedes, que va a ser diferente en hombres y en mujeres, y van a ver que se asocia a la edad, la talla y el peso del paciente. Y eso nos va a dar un gasto energético, ¿no?, normal, digamos, promedio, ¿no?, que puede variar más o menos en 1500, 2000, dependiendo del peso y la talla de la persona. Pero ese factor de Harry Benedict de por sí se tiene que asociar a dos factores: el factor actividad multiplicado por el factor de agresión. Y el factor de actividad se refiere, si el paciente está en cama, ustedes multiplican por 1. Si el paciente está activo y en cama, ¿no?, 1.25. Y si el paciente está caminando normalmente, el factor es 1.3. Y el factor de agresión, de infecciones, de moderada grave, puede ser cirugía menor o mayor, puede haber trauma, que puede ser esquelético o craneal, o quemados. Entonces, si el paciente, por ejemplo, ha sido sometido a una cirugía mayor, se multiplica por factor de agresión, que corresponde a 1.2 por cirugía mayor. Si el paciente sufrió un traumatismo cefalocraneano, el factor será por 1.6. Muy bien. Este esquema, este fluxograma interesante, comienza acá, ¿no? Vamos acá a ver. Evaluación nutricional. Primero evaluamos a nuestro paciente, como hemos dicho, ¿no? Vamos a tener todos los criterios, vamos a evaluar cómo está la condición del tubo digestivo del paciente, y si el paciente, digamos, no tiene, ¿no es cierto?, alteraciones en el tubo digestivo, entonces vamos al siguiente paso. Tenemos que averiguar, ¿no?, hasta cuándo no puede usar la vía oral. Si es por más de 2 días, ¿no es cierto? Si es por más de 2 días, le tengo que dar nutrición enteral. Y si no requiere, es decir, la vía oral lo va a utilizar antes de los 2 días, entonces al segundo día, tercer día, le doy la vía oral. Muy bien. Si el paciente no puede utilizar, ¿no?, por más de 2 días la vía oral, tengo que darle apoyo nutricional entero. Y entonces ahí se me presentan dos cosas. Si preveo que va a ser menos de 4 semanas, entonces voy a apoyarlo con unas zonas, como está bien, la nasogástrica, nasoduodinal o nasoyeyunal.
Eso va a depender un poco también de qué tan grave fuese la ausencia de la vía oral en este paciente. Y si el paciente, yo calculo que va a tener más de 4 semanas, es decir, más de un mes, ¿no? Va a estar sin vía oral, tengo que hacer procedimientos más invasivos como la gastrostomía o la yeyunostomía. Si el paciente, ¿no? No puede utilizar la vía oral, entonces voy a indicar nutrición parenteral. Y de acuerdo a esto, si el uso de nutrición parenteral va a ser por corto tiempo y si me permite usar soluciones poco osmolares, puedo usar la vía periférica, es decir, las venas periféricas. Ejemplo, basílica o cefálica, por ejemplo. Pero si veo que el paciente va a estar mucho más de 2 semanas, no puede utilizar el tubo digestivo, su nutrición parenteral tendrá que ser por vía central, es decir, a través de la yugular interna o a través de la vena subclavia. Muy bien, acá tenemos algunas condiciones que se indica, por ejemplo, para nutrición enteral. Por ejemplo, alteraciones de la deglución, alteraciones de la absorción de nutrientes. Algunas condiciones, ¿no? Como son, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas que el paciente no voluntariamente no quiere ingerir alimentos. En las alteraciones de deglución, lo más frecuentes pueden ser lesiones traumáticas de cabeza y cuello, accidentes cerebrovasculares, y en las alteraciones digestivas son los síndromes de malabsorción, pancreatitis aguda. Otras condiciones pueden ser los pacientes quemados o politraumatizados, donde el tubo digestivo puede ser utilizable. Pero así como hay indicaciones, también hay contraindicaciones de la nutrición enteral. Cuando el paciente está obstruido, cuando hay una perforación, cuando hay un hilo adinámico severo, cuando el paciente vomita incoerciblemente, el paciente con hemorragia digestiva aguda, fístulas entéricas de alto débito, mala absorción y diarreas graves. Y tenemos dos tipos de técnicas para utilizar la nutrición enteral. Las no invasivas es la colocación de sondas nasogástricas o sondas nasoduodenales y nasoyeyunales. Las sondas nasogástricas son las sondas que van desde las fosas nasales hasta el estómago. Las nasoduodenales llegan hasta la segunda o tercera porción del duodeno. Y las nasoyeyunales son sondas que deben llegar hasta las primeras porciones del yeyuno. Y las técnicas invasivas, utilizamos la gastrostomía o las ginostomías. Las gastrostomías es colocar un tubo a través de la pared abdominal hasta el estómago. Y la ionostomía es igual, colocar un tubo a través de la pared abdominal hacia el yeyuno. Y se puede hacer con ayuda endoscópica, puede ser quirúrgica, con laparoscopía o sin laparoscopía, o con ayuda radiológica. La vía de acceso va a depender cuánto tiempo voy a utilizar. Como hemos dicho, menos de 2 semanas no invasivas, más de 2 semanas invasivas. Tenemos que ver también cómo está la función del tubo digestivo. Tenemos que ver cuál es la situación clínica del paciente. Si el paciente va a sobrevivir poco tiempo, a lo mejor hay que tomar medidas no invasivas. Y acá es un poquito el resumen de la nutrición con sondas. Sondas, las no invasivas, y las invasivas, la gastrostomía, ya hemos dicho que pueden ser por vía endoscópica, con apoyo endoscópico, quirúrgico o radiológica. Igual que la ionostomía se puede hacer también con apoyo endoscópico, puede ser quirúrgica o puede ser
con ayuda radiológica. La gastrostomía tiene contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas cuando la supervivencia del paciente no va a ser pues más de 6 semanas, haya trastornos de coagulación muy importantes, haya sepsis grave, insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. Otra contraindicación, sobre todo local, es la ascitis, la peritonitis o procesos inflamatorios. Y las relativas, ¿no?, que tenemos que evaluar, que podemos o no usarla, por ejemplo, cirugía gástrica previa, obesidad mórbida, fístulas intestinales, reflujo gastroesofágico, disfunción de la motilidad intestinal. Las yeyunostomías también tienen indicaciones, sobre todo como apoyo después de una cirugía mayor, en politraumatizados, en pacientes con cáncer de cuello, esófago, estómago o de páncreas que son irresecables, esofagitis por reflujo. Algunas enfermedades neurológicas, por ejemplo el Parkinson también. En cuanto a las complicaciones, ¿no?, que presenta la yeyunostomía, que también puede ser en la gastrostomía, puede ser la salida accidental de los catéteres, la obstrucción o la ruptura del catéter, las fugas intraperitoneales, obstrucción, fístulas digestivas, neumatosis, isquemia y necrosis intestinal, perforación del yeyuno. Otra de las complicaciones, pueden haber diarreas por una hiperosmolaridad del contenido, vómitos, distensión abdominal, eritema en la herida, cólicos. Para la nutrición enteral necesitamos una serie de fórmulas. Entre ellas tenemos fórmulas poliméricas, que son hechas a base de macromoléculas, pueden ser isotónicas o hipertónicas. Más de la mitad de las calorías están dadas por los polisacáridos. Un 30% de calorías está tomado por los lípidos. También tenemos fórmulas poliméricas, normoproteicas y normocalóricas. También tenemos poliméricas, normoproteicas, hipercalóricas, cuando la osmolaridad, por ejemplo, es mayor de 330 milismoles por litro. O poliméricas hiperproteicas, donde casi el 30% de las calorías son de origen proteico. También tenemos fórmulas oligoméricas, ¿no?, sobre todo cuando queremos una absorción, sobre todo cuando hay poco intestino, sobre todo en síndrome de intestino corto. Pueden ser oligoméricas peptídicas. Los péptidos son de 2 hasta 6 aminoácidos. Pueden ser normoproteicas e hiperproteicas. Y las moleculas mayor a 333 o 30 milimoles por litro. Tienen un sabor desagradable. Elementales. Estas fórmulas elementales están formadas por L-aminoácidos, pueden tener carbohidratos y triglicéridos, igual la osmolaridad también es elevada. Las indicaciones, por ejemplo, para la pancreatitis aguda severa, usamos fórmulas elementales o poliméricas. En síndrome de intestino corto, pero con colon intacto, usamos carbohidratos complejos y baja en grasas. En enfermedades inflamatorias intestinales, fórmulas poliméricas, así igual como las fístulas intestinales. En el estrés metabólico y gran quemados usamos fórmulas hiperproteicas. ¿Qué complicaciones podemos identificar en la nutrición enteral? Complicaciones mecánicas como son las erosiones nasales y faringias por el uso de las sondas mucho tiempo, la irritación de las ostomías, ¿no?,
la zona donde se coloca el tubo a través de la pared se puede presentar una dermatitis por contacto de las secreciones o de los nutrientes que utilizamos. El paciente se puede aspirar, sí, sobre todo por eso que se recomienda que cuando utilicemos esta vía, el paciente debe estar, ¿no?, en 45 grados para que evitemos la aspiración. ¿Se puede obstruir? Claro que sí. Cuando usamos frecuentemente este medio, hay que purgar, lavarlo para que no se nos obstruya, porque el elemento que utilizamos se puede secar y obstruir la sonda. Hay complicaciones infecciosas, como son la sinusitis o la otitis media, por la presencia de la sonda. Puede infección de la pared, de la piel cercana al ostoma. Puede haber neumonías por aspiración. También hay problemas gastrointestinales como son las náuseas, la distensión, el retraso del vaciamiento gástrico, estreñimiento o también puede haber diarreas. Estas complicaciones, claro están, son menos graves que comparando con las anteriores. También hay cambios metabólicos como el síndrome de realimentación que se asocia a una hipopotasemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia. Este síndrome de realimentación se presenta sobre todo en aquellos pacientes que estaban desnutridos y que queremos reponer rápidamente sus requerimientos en forma agresiva. Por eso se recomienda que sean progresivos, ¿no?, este síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación, para prevenirlo, hay que utilizar una buena hidratación en nuestros pacientes, un dosaje diario de fósforo, potasio y magnesio, y como hemos dicho, la realimentación calculada debe ser 25 al inicio hasta 50% al inicio. Y no olvidarnos dar los micronutrientes para que el paciente no haga este síndrome de realimentación que también puede causar complicaciones y hasta la muerte del paciente. La nutrición parenteral se va a utilizar cuando el paciente no puede usar la vía digestiva. ¿Qué es mejor, nutrición enteral o nutrición parenteral? Siempre es mejor, tiene mucho más nutrición enteral que comparando con la parenteral. Y entonces acá vemos una serie de complicaciones que presenta la parenteral, como son la atrofia del enterocito, la translocación bacteriana, que a su vez va a producir mayor riesgo de hemorragia, sobrecrecimiento bacteriano, distensión abdominal. Pero así como ven ustedes en estas imágenes, el paciente que tiene grandes fístulas intestinales, no le podemos dar enteral. Entonces estos pacientes están indicados la nutrición parenteral total. Entonces, como decíamos, si el paciente va a tener más de 5 días, no puede ingerir la vía oral porque el tubo digestivo no está adecuado, entonces hay que indicar nutrición parenteral. O cuando el paciente ha sufrido una grandes resecciones masivas de intestino, o el paciente está con una obstrucción intestinal prolongada, no hay una mala absorción, o el paciente no tolera la alimentación enteral, entonces esos pacientes vamos a indicar nutrición parenteral. La nutrición parenteral puede ser periférica, como dijimos, cuando se utilizan venas de los miembros, y tenemos que utilizar soluciones con una osmolar menor de 800 milimoles por litro. O puede ser total, cuando utilizan todos los, tanto incluyendo lípidos, carbohidratos y proteínas. Y aquí la osmolar es mucho mayor de 800 milimoles. La nutrición puede ser en el hospital, hospitalaria, o puede ser domiciliaria, cuando se hace el manejo ambulatorio en el domicilio del paciente. 2 en 1 significa que el preparado lo hacemos, ¿no?, una bolsa que lo preparamos en los hospitales, que incluye carbohidratos y aminoácidos. 3 en 1 cuando utilizamos además carbohidratos y aminoácidos.
Nutrición parenteral perioperatoria, antes de la cirugía. Nutrición parenteral posoperatoria, solamente después de la cirugía. Y acá vemos la nutrición por vía periférica. Aquí utilizamos las venas del miembro superior, la basílica o la cefálica, por ejemplo, ¿no? Para llevar, ¿no? Hasta, ¿no? Como ven ustedes, hasta la vena cava superior. O puede ser por vía central, como ven ustedes, a través de la subclavia, se va a colocar el catéter para que llegue hasta la vena cava superior. Entre las ventajas de la subclavia, de la colocación por vía subclavia, es que anatómicamente es más fácil identificar, es una gran vena, no interfiere con la vía aérea, es más cómodo para el paciente. Pero entre los inconvenientes hay riesgo de neumotórax. En cambio, la vena yugular interna, que se usa también para nutrición parenteral central o por vía central, también tiene sus ventajas, como es si se forma un hematoma fácil de comprimir, tiene un acceso fácil, es un corto trayecto que va hacia la vena cava superior, hay menos riesgo de neumotoras, que es una ventaja, pero hay inconvenientes, sobre todo porque incomoda al paciente utilizar pues esta vía cerca al cuello al paciente, eso incomoda, ¿no? Es difícil de canalizar en el obeso o en el paciente que usa traqueostomía. Y acá un comentario muy importante, que fácilmente se puede contaminar esta vía. Actualmente se utiliza, ¿no? Dispositivos de larga duración, como este catéter de Hickman. Como ven ustedes, se hace una disección, se hace un túnel. Como ustedes, la incisión está por acá, alejada de la zona de ingreso. De esta forma, permite que haya menos contaminación del catéter y pueda tener más tiempo el paciente. No se olviden que de 7 a 10 días se debe retirar el catéter de vía central, porque es el tiempo en que se ha demostrado que se puede contaminar el catéter. Entonces, estos dispositivos de reservorio subcutáneo se utilizan para prevenir las infecciones y para que estos catéteres estén más tiempo en el paciente. Aquí es un resumen de la nutrición. Como ven ustedes, las ondas nasogástricas, la zona nasoyeyunal, la gastrostomía, la yeyunostomía y la vía parenteral, periférica y la vía central. Si tuviesen alguna pregunta, muy agradecidos por su presencia. ¿Alguna pregunta? ¿Está Nicole? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la clase? Sí, doctor, sí, de la clase. Creo que no hay ninguna pregunta porque en el chat no he escrito nada tampoco. Muy bien. Entonces, si no hay más esto, como un resumen les diría que es importante la nutrición como elemento para que nuestros pacientes tengan una mejor recuperación. Una buena nutrición permite que las funciones metabólicas estén adecuadas, facilita la cicatrización de las heridas, las anastomosis que hacemos en nuestros pacientes. Muy bien, si no hay preguntas, me despido de todos ustedes y si tuviesen algo, lo podremos contestar en las siguientes clases. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor.